Estupendo. Les recuerdo, por favor, que los de las camaritas que están apagadas se prendan, así los veo a todos. Vamos a entrar al ciclo de parábolas, al tiempo de parábolas. Vamos a comenzar con la parábola del sembrador, que es la primera, pero en realidad no es la primera, sería la segunda, porque la primera parábola era la de los cimientos. ¿Se acuerdan? Cuando terminó el Sermón del Monte, hablamos acerca de una comparación sobre los dos cimientos, sobre la casa edificada sobre la roca y sobre la casa edificada sobre la arena. Bueno, eso corresponde a una parábola, que sería la primera parábola. Ahora vamos a entrar a la segunda, que es de la más importante, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, hay un teléfono que está sonando ahí que está alterando, por favor. Gracias. El método preferido de Jesús era enseñar por parábolas, era su método preferido para enseñar. Entonces, la parábola del sembrador es de las más importantes, digo yo, porque tiene que ver con oír y hacer la palabra de Dios. Al finalizar el sermón, dije bien, del monte, vimos la primera, esta sería la segunda, ahora estamos en Mateo capítulo 12, Marcos 3 y Lucas 8. Parábola del sembrador, o como me gusta llamarla a mí, parábola de los cuatro terrenos. Antes de comenzar, de seguir, mejor dicho, con el tema de las parábolas, me gustaría mencionar algo que me parece sumamente importante. Porque la gente, incluso cristianos, creen que Jesús hablaba hebreo, solamente hebreo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿En qué hablaba Jesús? ¿Cuál era el idioma de Jesús? En arameo. Claro, era la lengua de la región. En esa época se hablaba arameo. Jesús hablaba arameo, aunque conocía el hebreo, que era la lengua litúrgica, religiosa. Es muy probable que además tuviera conocimiento del griego, que era el idioma universal, como lo es el inglés ahora. Pero entonces, el método parabólico era el método preferido para Jesús enseñar. Ahora viene una secuencia de 9 parábolas, de 29 en total. ¿Qué otro recurso gramatical utilizaba Jesús para enseñar, además de la parábola? ¿Qué otra cosa? Eso lo van a ver en hermenéutica. Metáforas, proverbios, entonces hipérboles, como vimos el otro día en el Sermón en el Monte. ¿Para qué? Para transmitir principios, verdades prácticas y espirituales para la vida del reino. La definición de parábola es la palabra parábole. En vez de A termina con E, parábole. Es una narración ficticia, es importante esto, es ficción de la vida común llevada a lo moral y o a lo espiritual. En sentido figurado, una comparación. Otra idea de parábola es colocar una cosa a modo de compararla con otra. Pero la definición más sencilla sería una historia terrenal con una enseñanza o con un significado espiritual. Ahora, un principio importante para interpretar la parábola, presten atención, esto lo van a ver en hermenéutica, que es una materia también, es no hacer interpretaciones doctrinales de la parábola. Eso es fundamental. Eso, para interpretar correctamente una parábola, no se traen doctrinas de ellas. Por lo general, tiene una o dos lecciones prácticas y nada más. No se puede espiritualizar personajes o elementos de la parábola. Eso obedece a la hermenéutica. Ustedes van a ver la materia hermenéutica y ahí van a aprender muchísimo acerca de interpretar las escrituras. De hecho, hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras. El título que encontramos muchas veces en las escrituras, por ejemplo en la parábola, en los pasajes bíblicos, no son inspirados por Dios. Esos fueron puestos recién a partir del siglo XIII. La Biblia se escribió de corrido, sin separaciones. Mayormente aporta, ayudan los títulos, pero en otras ocasiones vimos que no.
Y lo van a ver eso en hermenéutica. Entonces, la parábola de los cuatro terrenos. Pero además, hay una clasificación de las parábolas. Por lo menos tres clasificaciones. Están las del reino, las de misericordia y las morales y o éticas. La del reino explica cómo se introduce en el reino, cómo crece el reino, el valor del reino, etcétera. Lo vamos a ir viendo eso a medida que la vamos leyendo y estudiando. Las de misericordia rescatan el amor de Dios, su perdón y la alegría que produce el arrepentimiento para volverse a Dios. Y después están las morales y éticas que enseñan acerca del comportamiento en el reino, el amor al prójimo y la responsabilidad como cristianos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Pues empezamos de nuevo. Sí, pastor, está bien. Perfecto, perfecto. Vamos bien, pastor. Estupendo, estupendo, bien. Entonces, esta parábola, la del sembrador, la de las cuatro terrenos, como me gusta decir a mí, se pronuncia en la playa, delante de mucha gente, se había agolpado mucha gente. Describe un agricultor que esparce semillas sobre cuatro suelos o terrenos, que representa la palabra de Dios, la semilla, y las distintas actitudes de personas al escucharla. El camino, el terreno duro, donde las aves comen la semilla, representa a quienes oyen el mensaje, pero no lo entienden, permitiendo que sea arrebatado. El suelo rocoso, duro, con poca profundidad, tierra con poca profundidad. Las plantas brotan rápido, pero se secan al sol por falta de raíces. Representa a quienes reciben el mensaje con alegría, pero lo abandonan ante la primera dificultad o problema. Después está la clasificación de entre espinos, que es el terreno donde las semillas son ahogadas por las malas hierbas. Representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el deseo de las riquezas, ahogan la fe. Y por último, la buena tierra, el suelo fértil, donde la semilla crece, da fruto, y esto representa a quienes escuchan el mensaje, lo comprenden, lo ponen en práctica y producen resultados positivos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábola? ¿Por qué usás parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús le responde lo siguiente, es interesante, a ustedes se les permite entender secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Es decir, que en principio, perdón, parece discriminatorio el mensaje parabólico, pero sigue diciendo y confirma con una profecía. Dice, pero ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Y se cumple entonces la profecía de Isaías, donde se nos dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Eso está en Isaías capítulo 6. Es decir, que el Señor plantea acá que habrá un público, habrá gente que por más que escuche, no van a entender o ni siquiera van a escuchar. ¿No es cierto? Entonces, las parábolas, ¿es para todos o es para algunos? ¿Qué creen ustedes? Según lo que dijo Jesús. Para mí, pastores, son para todos, porque son enseñanzas con cosas cotidianas, ejemplos con cosas terrenales, pero que nos dan unas enseñanzas celestiales, sobrenaturales, algo Claro, para mí. claro, claro, de acuerdo, de acuerdo. Para todos, pero no todos lo van a entender. Para mí es para todo, pero es más para lo que logran entender lo que dicen. Exactamente es lo que quiere decir Jesús. Para todos aquellos que quieran escuchar, para que todos aquellos que presten sus oídos, para todos aquellos que
quieran escuchar y después pongan en práctica. Bueno, Jesús explica la parábola del sembrador. Solamente dos parábolas explica Jesús, la del sembrador y trigo y cizaña. Y concluye que el que oye y entiende, otra vez, el que oye y entiende la parábola, o la palabra, quiero decir, da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y remata con la frase que conocimos y escuchamos tantas veces, el que quiera oír, el que tenga oído para oír, oiga. Esto se repite 8 veces en los evangelios y 8 veces se repite en el libro de Apocalipsis a las iglesias. Se menciona 8 y 8, 16 veces. No se recuerda que tenemos oídos, sino que hay que usarlos. Es como decir, no hay peor sordo que el que no quiere oír, No ¿no es quiero cierto? oír. Claro. Un breve análisis de la parábola. La semilla, que es la palabra de Dios, es importante, pero también el terreno. La gracia de la semilla se esparce a pesar del terreno. La semilla en Israel era muy cara. Rara vez un agricultor esparcía semillas en cualquier lado, aunque caía en diferentes terrenos. Y eso demuestra de alguna manera el amor de Dios. Ahora, vieron ustedes que la semilla es la misma, es la palabra. La diferencia no está en el mensajero ni en el mensaje, sino en el que oye. Y si los números no me fallan, 3/4 del mundo no están oyendo la palabra de Dios. Es decir, que el 75% está perdiendo el mensaje. No es que falten oídos, no se usan para el Señor. Y digo que esta palabra es esta parábola, digo, la más importante de todas. Y hay una conexión con esta parábola con la de los dos cimientos, ¿se acuerdan? Porque ¿qué decía la parábola de los dos cimientos, la del Sermón del Monte? El que oye y hace estas palabras, luego compararé con un hombre prudente. Y acá la idea se repite, es decir, la importancia de oír y de hacer. Parábola del reino. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Alguien sabe qué es el reino de los cielos? ¿Qué predicaba Jesús? El reino del Padre, ¿El un reino de poco los cielos o acercado. el reino de Dios? El reino de los cielos es el gobierno, la soberanía y el dominio de Dios sobre toda la creación. También se utiliza para declarar el reino del nuevo pacto. Es un concepto central del cristianismo que representa el lugar donde se hace la voluntad divina, el cual abarca el mundo espiritual y se manifiesta en la vida de quienes aceptan la fe. En la teología cristiana, el reino de los cielos y el reino de Dios se usan indistintamente, quiero decir. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se usa el reino de los cielos y solamente 5 veces el reino de Dios. Bueno, vamos con la luz en el candelero. Tenemos que ir acelerando un poquito, porque tenemos muchísimo por delante. Acá Jesús utiliza metáforas sobre la luz en el candelero. ¿Para qué? Para enseñar sobre cómo debemos vivir y compartir la fe. El Evangelio no debe ocultarse, sino ponerse en práctica. Y esto nos recuerda que nuestra actitud al escuchar su palabra, otra vez, determina nuestro crecimiento espiritual. Acá se desprenden por lo menos 3 enseñanzas. Primero, en el versículo 16, Jesús señala que nadie enciende una lámpara para esconderla, ¿no es cierto? Algo tan simple como eso, sino para iluminar a todos los que están en el lugar. Después en el 17 dice que todo lo oculto se revelará. Es decir, nada de lo que se hace en secreto, ya sea bueno o malo, quedará oculto. Y para siempre, todo saldrá a la luz, lo que sirve como una advertencia sobre la honestidad,
pero también como un recordatorio de que la verdad y la justicia de Dios siempre prevalecen. Mirad cómo oís, dice el versículo 18, una vez más, nos exhorta a escuchar la palabra de Dios con atención, pero fundamentalmente ponerla en práctica. La frase al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, ¿qué significa? Que quien asimila y vive el mensaje crecerá espiritualmente, mientras quien lo ignora pierde incluso lo poco que cree poseer. ¿Vamos bien? Parábola de la semilla del reino, Marcos 4. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sin que él sepa cómo. Es decir, de día y de noche esté dormido o despierto, pero sin que el agricultor sepa cómo. Brota, crece y él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí solo. Después viene el proceso de crecimiento. Y cuando el grano está listo, se corta porque es tiempo de cosecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué habla? De la importancia de sembrar. Y dice, sin que él sepa cómo. Es interesantísimo esto. Es un principio. Quiere decir que no nos corresponde a nosotros el crecimiento. Repito, no nos corresponde a nosotros el crecimiento. Según esta parábola, solo sembrar. Hace muchos años, más de 35 por lo menos, mi padre viajó a Concordia. Fue invitado a una casa de familia. Mi padre era un evangelista neto, le encantaba compartir la palabra siempre. Fue a una casa de familia, predicó ahí del Señor y regaló una Biblia. A esa familia le regaló una Biblia. Y resulta que al tiempo fue una casa de oración y mucho después se transformó en una iglesia. Es decir, que tiene poder la semilla, la palabra, tiene poder, mucho poder. Y si eso se une con la tierra fértil, lo que produce es expansión en el reino. No somos nosotros, esto es importantísimo saber, no somos nosotros los que damos el crecimiento, porque dijo el apóstol Pablo, recuerden, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y después dice, de modo que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Vamos con el trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30. ¿Qué enseña? Que Dios permite el bien y el mal, que el bien y el mal coexistan en el mundo. Básicamente eso. Y explica que los creyentes, que son el trigo, y los malvados, la cizaña, van a crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final, donde Dios hará una separación y justicia definitiva. El sembrador, que es el Señor, el Hijo del Hombre, la buena semilla, son los hijos del reino, los verdaderos creyentes, el campo, que es el mundo, no solo de la iglesia, sino toda la humanidad, el enemigo, que es el diablo, Satanás, quien siembra el mal astutamente, y las cizañas son los hijos del maligno, personas que hacen la obra del diablo y actúan con maldad. La cizaña era una planta muy parecida a la del trigo en su etapa de crecimiento. Entonces lo que hacía imposible distinguirlas al principio. La cosecha dice entonces que el fin del mundo, es decir, el juicio final o escatológico, que Dios es paciente y soberano y que impide que los hombres arranquen la cizaña antes de tiempo para no dañar a los creyentes en ese proceso. Entonces la justicia perfecta y la separación final entre el bien y el mal se realizarán al final de los tiempos. ¿De acuerdo? Pero crecen juntas. Trigo y cizaña crecen juntas. ¿Vamos bien?
Bueno, Excelente. semilla de mostaza y levadura. Parábola de semilla de mostaza y levadura. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 13. Las Profe, dos. Sí, ¿sabés qué número es esta que seguimos ahora en el libro? 72. Gracias. Episodio 72. Entonces, semilla de mostaza y levadura. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 13. Y esto hablan de la expansión del reino y de cómo la iglesia comenzó de manera incipiente y con persecución y dificultades. Y llegaron a ser 500.000 cristianos al final del primer siglo, con todo el imperio en contra, reuniéndose a escondidas. Hoy somos casi el 30% de la población mundial, unos 2.400 millones de cristianos en todo el mundo. Pero todo empezó con una minoría. ¿Mm? De hecho, nos llamaban sectas. ¿Mm? La secta del Nazareno. Bueno, ahora el 73, episodio 73 es la explicación del trigo y la cizaña, que son las únicas parábolas que Jesús explica. La del sembrador, el trigo y la cizaña, pero ya la vimos, ya la mencionamos, así que vamos a seguir con la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Mateo capítulo 13. Ambas parábolas hablan del valor del reino. La pregunta que tengo para hacerles, ¿nuestra salvación es gratis? ¿Fue gratis? ¿Qué dicen ustedes? Es No, como no gratis. fue gratis, pastor, no No, fue fue gratis. a precio de sangre. Es como ¿Cuánto gratis. pagamos? ¿Cuántos Nosotros, pagamos? nosotros podamos creer. ¿Cuántos pecados tengo que cometer para perder la salvación? Y uno, pero no confesarlo. No fue gratis la salvación. Nos No, costó mucho, mucho, sí. pero mucho. Y cuando digo mucho es incomparable. No se puede pensar No en el podemos precio. pagar, pastor. Exacto. No se puede dimensionar el precio que se... El Hijo de Dios, nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Nosotros la recibimos gratuitamente, que eso es lo que llamamos como gracia, por fe, pero nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y solamente por fe nosotros podemos pertenecer a la familia celestial. Pero de ninguna manera fue gratis. Hubo un precio. Y ese precio lo pagó el Hijo de Dios. Amén. Parábola de la red. Esta compara el reino de los cielos con una red de pesca. Es una comparación siempre la parábola, que al ser lanzada al mar recoge todo tipo de peces. Y al llegar al fin del mundo, los ángeles separarán a los justos y los malvados, arrojando a estos últimos, a los malvados, digo bien, al horno de fuego. La red y el mar representan el mensaje del Evangelio y el mundo actual. En la iglesia y en el mundo conviven personas buenas y malas. Va a haber una selección, así como los pescadores clasifican lo bueno de lo desechable, en el fin de los tiempos no habrá confusiones. El destino final, es decir, los ángeles apartarán a los malvados para el juicio, simbolizado por el horno de fuego. El padre de familia, vieron que voy rapidito, ¿no es cierto? Voy rapidito, ¿por qué voy rapidito? Porque tenemos mucho por delante, ¿no es cierto? El parábola del padre de familia es una comparación a que todo maestro, escriba, que se convierte en discípulo en el reino de los cielos, es decir, como un dueño de casa, este líder comparte tanto las enseñanzas del Antiguo Testamento, que son las cosas viejas,
como las de las verdades de la gracia y el Evangelio, que son las cosas nuevas. Y así enriquece a todos. Es decir, toma cosas del antiguo pacto y del nuevo y enriquece a todos. Esa es la comparación. Bien, fin de estas 9 parábolas, que fuimos rapidito. Si tienen preguntas para hacer, háganlas. Si no, pasamos directamente a la tormenta. Al día de la tormenta. Episodio 78. Bien. Vieron que Mateo siempre, como dijimos al principio, presenta un grupo de enseñanzas y después acción. Después Jesús sanando, haciendo milagros y después vuelve otra vez. ¿Vieron? Sermón del Monte, enseñanza. Milagros otra vez y ahora parábolas. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio? Episodio 78 entonces. Jesús calma la tormenta. Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8. Dice que aquel día cuando llegó la noche, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, le dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y las olas golpeaban, pegaban en la barca, de modo que ya se hundía, dice la Escritura. Es decir, la topografía del lugar, por las montañas y los vientos, hacen posible todavía este tipo de tormentas, esta clase de tormenta. Y después de un día arduo de servicio y de trabajo, Jesús procura un descanso de la multitud, yendo con sus discípulos, quiere decir, a un lugar apartado, del otro lado, y en la popa dormía sobre un cabezal. Y mientras el Señor dormía, se desató no una tormenta, sino la tormenta. Y algunos de ellos eran pescadores, sabían acerca del mar, del lago, tenían experiencia, pero en ese momento entraron en pánico y lo dispersaron al Señor y le dijeron, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el dueño del universo, el que estuvo creando todas las cosas, se levantó. Ahora, ¿quién puede estar tranquilo en medio de una tormenta? ¿Quién puede estar tranquilo en medio de una tormenta? Y el creador de la tormenta, porque el creador de los fenómenos climatológicos fue el Señor. Él creó la tormenta. Entonces, ¿se puede descansar en una tormenta? Y alguien que sabe de tormentas y que además sabe lo que va a ocurrir, puede descansar tranquilamente. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. La última vez que Dios le abrió las aguas fue en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando le dijo produzcan peces, animales marinos, aves que vuelen en los cielos. Y ahora es para detener una tormenta. Dice, cesó el viento y hubo bonanza. Y dice, hubo temor entre los discípulos. Y dijeron, ¿quién es este? Aún el viento y el mar lo obedecen. Bueno, este es el primer milagro registrado sobre la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que lo natural fue alterado por lo sobrenatural. Es decir, las leyes creadas por Dios son leyes naturales. Son leyes establecidas en el universo. La palabra sobrenatural no está en la Escritura, pero sí la idea, el concepto. Es decir, que para que algo natural sea alterado se necesita de algo sobrenatural, hablando propiamente de un milagro. ¿No es cierto? ¿Amén? Así es. Perfecto. Sanidad sobre el endemoniado gadareno, Mateo 8, Marcos 5, Lucas 8. Ahora llegan a la región de Decápolis. Es decir, con la misma barca, ya hubo bonanza, y ahora llegan a la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Deca 10 y polis ciudad. Hoy sería lo que es Jordania, Siria, Israel.
Es evidente que este que vivió entre los sepulcros sufría de alguna enfermedad mental, porque dice no estaba en su sano juicio. Una cosa es influencia demoníaca y otra cosa es posesión demoníaca. Lo van a ver esto en demoniología, tranquilos, es una materia que la van a tener que cursar. A veces los demonios causan sorderas, cegueras, y este pasaje revela algunas cosas interesantes. Primero, el reconocimiento de la autoridad divina. ¿Por qué? Al ver a Jesús, los demonios corren, se postran ante él, reconociéndolo como el Hijo de Dios Altísimo. Los demonios. Ruegan que no los atormente. El hombre revela que su nombre es Legión, es decir, estaba cautivo por miles de espíritus malignos. Jesús ordena a los demonios salir y les permite entrar en un hato de cerdos que después se despeñan en el mar. De ahí viene el famoso jamón del diablo. Los que le gustan la latita de jamón del diablo, ¿vieron? Es un chiste, ¿eh? Es como un paté, pero se llama jamón del diablo. Y ¿qué es lo que ocurre? Hay una transformación radical. Los habitantes de las zonas van y ven lo que ha pasado y se encuentran con el hombre sentado, vestido y en su sano juicio. El contraste es impactante. Jesús cambió el caos, la locura por la paz, el orden y la cordura, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con ellos. Quería seguir a Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Jesús lo despidió. ¿Qué le dijo? Anda a tu casa y contale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Maravilloso. Marcos y Lucas mencionan un endemoniado. Mateo menciona 2. No hay uniformidad en el relato, pero sí hay unidad de criterio. Porque ¿qué es lo más importante? Lo más importante en el relato que ni bien el Señor puso los pies sobre la playa de Decápolis, los demonios comenzaron a manifestarse. Y Jesús liberó a ese o esos endemoniados. ¿Amén? Bien, sanidad de la hija de Jairo y la mujer con hemorragia. Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8. Entran de nuevo a la barca, cruzan nuevamente del otro lado, donde dice la escritura que se juntó mucha gente, mucha gente. De hecho, no lo mencioné, pero cuando pronuncia las parábolas, que el escenario es en la playa, estaba abarrotado de gente también. Mucha gente, la gente cuando se enteraba que Jesús iba a andar por esos lugares, corría, iba rápidamente, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había internet, no había teléfono, pero se enteraban y la gente acudía. Entonces entran en la barca, cruzan nuevamente del otro lado, mucha gente otra vez reunida, y llega uno de los líderes religiosos del lugar, es líder de una sinagoga, un tal Jairo. Es interesante lo que pasa acá. Se nos dice que se postra delante del Señor y le ruega con fervor. Él es un principal de una sinagoga y se postra delante de un hombre. ¿Ustedes saben lo que significaba eso para un judío? El judío no se postraba delante de ningún hombre, pero lo reconoce como el Señor y se postra. ¿Qué iban a decir los judíos, los que asistían a la sinagoga? ¿Qué iban a decir? Pero Jairo se juega y se juega por su hijo. Y hay 2 milagros entrelazados de sanidad y resurrección. Al ir Jesús a la casa de Jairo, aparece en escena esta mujer, que se nos dice que hacía 12 años que estaba con hemorragia y los médicos no pudieron sanarla, aunque había gastado muchísimo dinero. Y ella pensó, si tan solo tocara su vestidura, si tan solo toco su vestidura, quedaré sana. Y la mujer también se juega, porque ceremonialmente es impura.
Y se vuelve a generar el conflicto acá entre lo ceremonial, lo litúrgico, lo religioso y la misericordia. Ella no puede tocar a un rabí. La ley lo prohíbe, según Levítico capítulo 15. Es la ley para las mujeres que menstruan, que tienen que estar 7 días impuras. Pero eso ocurre una vez por mes. Y esta mujer hace 12 años que está así. Durante 12 años. Pero su fe hizo que fuera a tocar el borde del manto del Señor. Y se nos dice que salió virtud del Señor, poder. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, está lleno de gente, todo el mundo nos aprieta. Y vos decís, ¿quién me tocó? Y ella vino temblando y temerosa, muy, muy temerosa. Y se postró. Y le dijo, ¿por qué lo había hecho? Y la escena es dramática. Acá cobra una escena, la escena un dramatismo muy interesante, porque mientras Jesús se detiene por esta mujer, vienen de la casa de Jairo y le dan la peor de las noticias. Tu hija ha muerto. No molestes más al Señor. Miren qué palabras, ¿no? Para un padre. Tu hija ha muerto, no molestes más al Señor. ¿Qué pasa por el corazón de un padre cuando escucha una cosa así? Y al oír esto, no molestes más al Señor. Jesús lo mira y le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Entonces va a la casa, lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Conocemos la historia. Tomó a la niña, dijo Talita Cumi, niña levántate. Y le dijo, denle de comer. Y aunque les dijo, no digan nada, se difundió su fama por todos lados. Ocurre el efecto contrario, ¿vieron? ¿Cuántas veces Jesús dijo, no digan nada, no divulguen? El gadareno quiso ir con él, le dijo que no, que se quedara en la casa y que contara. ¿Vieron? Y uno pensaría, pero era necesario que la gente supiera, se difundiera el milagro. Pero evidentemente era un momento en que Jesús tenía que pasar un poco más desapercibido. Porque los religiosos, acuérdense que este es el año en que los religiosos van con todo. Y él tiene que llegar a la cruz, en tiempo y forma. Bueno, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue es sanidad de 2 ciegos y un endemoniado. Mateo capítulo 9. Saliendo de la casa de Jairo, lo siguen 2 hombres ciegos, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. ¿Qué revelan acá ellos? La identidad mesiánica. Y estos milagros ilustran el poder de la fe, la compasión divina una vez más, y la victoria del reino. La victoria del reino sobre las tinieblas. Y otra vez la consigna. No se lo cuenten a nadie, dice la escritura, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Otra vez, el efecto contrario. Episodio 82, visita y segundo rechazo en Nazaret. ¿Se acuerdan? Tuvimos un primer rechazo y ahora tenemos el segundo. Esto es Mateo capítulo 13 y Marcos 6. Se cumple el principio nuevamente del profeta que sin honra en su propia tierra. Otra vez Nazaret, otra vez día de reposo, otra vez la sinagoga. Y aunque la gente se maravillaba de su sabiduría, de sus milagros, se escandalizaban, quiero decir, reconociéndolo como el hijo del carpintero. Son los prejuicios locales, ¿no es cierto? En lugar de reconocerlo como el Mesías, se dejan llevar por la familiaridad, lo desestiman, le recuerdan su origen humilde, otra vez recuerdan su familia, la madre María, los hermanos, las hermanas, su oficio como carpintero artesano y el rechazo por
incredulidad. De hecho, no pudo hacer muchos milagros ahí, dice la Escritura, y quedó asombrado por la falta de fe, por tanta falta de fe. ¿Qué nos pasa a los cristianos muchas veces? Que no reconocemos a los nuestros, ¿no? Tenemos como una mirada de lo que está en otro lado es mejor que lo que nosotros tenemos. O menospreciamos en ocasiones, miren qué palabra interesante, menosprecio, le quitamos el precio a personas por su origen, su condición, cosa que en un medio cristiano no debería ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, vamos con el envío de los 12. Envío de los 12 a predicar y a sanar. Esto es Mateo 10, Marcos 6, Lucas 9. Este pasaje tiene como 3 ejes principales. Un destino inicial, instruye a los discípulos a evitar a los gentiles, a los pueblos no judíos y samaritanos, centrándose primero en las ovejas perdidas de Israel. La consigna es una dependencia total, viajar ligero, le prohíbe llevar dinero, mudas de ropa, bastones adicionales. Debían confiar plenamente en Dios, que Dios iba a proveer a través de la hospitalidad de las personas que lo recibieran, ya que el obrero es digno de su salario, de su alimento. La señal del rechazo, si en una ciudad o casa no los reciben o no escuchan el mensaje, debían marcharse, sacudir el polvo de los pies. Ese es un gesto simbólico que indicaba que la ciudad era responsable de su propia condenación en el juicio final. Interesante. Y les advierte con voz profética diciéndole, los envío como ovejas en medio de los lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Mire qué característica de estos dos animales. Tengan cuidado, los van a entregar a tribunales, los van a azotar con látigos en sinagogas, y cuando los arresten no se preocupen. No se preocupen por lo que van a decir. No serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará por ustedes. Interesante, ¿no? La primera comisión para la salida de los 12, con una advertencia con voz profética para lo que viene más adelante, sobre todo. El 84, episodio 84 es la muerte de Juan el Bautista, ya lo vimos eso. El 85 tiene que ver con preguntas sobre Herodes, o mejor dicho, preguntas de Herodes sobre Jesús. Mateo 6 y Lucas 9, claro. Resulta que Herodes entró en pánico, porque se rumoreaba que Jesús era Elías, o que Juan había resucitado de los muertos, y procuraba verlo. Aunque Jesús se mantuvo alejado, por lo peligroso que era, y todavía faltaba un año más para su ministerio. ¿Vieron? Los poderosos, los reyes, codiciaban tanto el poder, vivían en una paranoia tan fuerte y tan grande que pensaba que todo el mundo, incluso sus mismos familiares, mandaban a matar a sus propios familiares, con el peligro que pudieran sucederlo, ¿no? En el poder. Así que Profe, imaginen ustedes la paranoia profe, yo tengo de... una pregunta. Sí, Eh, entonces, ¿se creía en la reencarnación? O sea, ¿esta gente era del mundo o formaba parte del judaísmo? no, Herodes era idumeo, no era judío. No, pero yo te pregunto porque se relaciona a Elías con Juan el Bautista y ahora vos decís que también que también con Jesús. Sí, lo que había fuertemente es una creencia a la resurrección. Resurrección.
Sí, en eso se creía básicamente, pero también los saduceos no creían en la resurrección. Es más, no creían en el mundo espiritual, no creían en los espíritus. Gracias. Básicamente la creencia era esa, pero sí mucha gente creía en la resurrección. El judaísmo, por supuesto, estaba fundamentado en esa creencia. Bien, el año final, ahora vamos a entrar al año final, básicamente en Judea y en Perea. Y vamos a entrar ahora en el último año de su ministerio, el ministerio público del Señor, que es un periodo crucial. Es muy interesante esta parte. Su popularidad comienza a decaer en Galilea, porque la gente comienza a darse cuenta, miren qué interesante, que no es el Mesías que esperaban. Y comienza a incrementarse la hostilidad de los líderes religiosos. Y estos factores lo llevan a iniciar una serie de retiros con sus discípulos, retiros estratégicos para entrenarlos, para enseñarles un poco más profundamente. Y comienza a hablarle ya reiteradamente acerca de su muerte y de su resurrección. El mayor conflicto que va a surgir en este último año es con los fariseos, con los líderes religiosos. Fue en Judea y en Jerusalén donde tenían más influencia esta casta religiosa. Pero vamos a comenzar con el episodio 86, que es la alimentación de los 5.000. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6. Los cuatro evangelios relatan la alimentación de los 5.000. Marcos dice que los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron al Señor todo lo que habían hecho y enseñado cuando los envió. Y Jesús les dijo, vayámonos solos a un lugar tranquilo para descansar. Lo dijo porque había tanta gente que Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer, literalmente. Muchos lo reconocieron, muchos del gentío, lo reconocieron. Y gente de muchos pueblos comenzaron literalmente a correr. Llegaron a la orilla antes que ellos. Antes que llegara Jesús ya estaba la gente ahí. ¿Y qué dice la Escritura? Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, bueno, creo que es momento, es tiempo de despedirlos. El lugar es alejado, se hace tarde. Despedirlos para que puedan ir a sus ciudades, para comprar comida. ¿Y Jesús qué le dijo? Los desafía el Señor. Le dice, denle ustedes de comer. ¿Con qué dijeron? Tenemos que trabajar meses para comprar comida para esta gente. Y Jesús le pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y tenemos 5 panes y 2 peces. Ok, suficiente. Pidió el Señor que se sentaran, la gente en grupo sobre el pasto, y tomó los 5 panes y los 2 peces. Atento con esto, por favor. Miró al cielo y lo bendijo. Miró al cielo y lo bendijo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos escasez? ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas no alcanzan? Cuando los recursos son escasos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos cualquier cosa menos esto. Sí, No bendecimos, por lo general maldecimos. Esta porquería, esto que no alcanza, esto que no llego, esto, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Para qué trabajamos tanto? Sin embargo, el dueño de todas las cosas tenía poco, pero lo bendijo. Porque Dios es el único que con lo poco hace mucho. Partió los trozos
se lo dio a los discípulos para repartir entre la gente, y se nos dice que todos comieron. Comieron hasta saciarse. Y después los discípulos juntaron 12 cestas, 12 canastas, con lo que sobró de pan y pescado, sanguchito de pescado. La Biblia solamente cuenta hombres, se nos dice 5.000, pero se estima que entre mujeres y niños habría aproximadamente 12.000 personas. Es interesante porque cuando Jesús dice, denle ustedes de comer, no hay que preguntar cómo, porque aunque no haya recursos, Él provee. Por lo general, ¿saben cómo ocurre lo sobrenatural? Claro, el elemento fundamental es la fe. Hay que tener fe para que ocurra. Pero por lo general, para que ocurra el milagro, es decir, lo sobrenatural, se necesita moverse en fe, naturalmente. Por ejemplo, el Señor sale al encuentro de Saulo, ¿no? Saulo, perseguidor de la iglesia. Y sale y Saulo queda ciego. Y va a Damasco. Y el Señor le pide a un tal Ananías que vaya y ore por él. O sea, que vaya a orar por el perseguidor de la iglesia. Es decir, un fundamentalista, un asesino de cristianos. O sea, ¿cuántos de ustedes irían a orar por un narco sumamente peligroso hoy en sus barrios? ¿Cuántos irían? Levanten la mano. ¿Cuántos irían? Bueno, era el equivalente a eso, ¿no? Ir a orar por alguien que busca la muerte para nosotros, o sea, quiere el mal para nosotros. Sin embargo, Ananías va y ora por Pablo y se transformó en el apóstol para los gentiles. Porque para que ocurra lo sobrenatural tiene que estar el componente natural. Algo que nos pide el Señor hacer, movernos en fe. Lázaro, ven fuera, dijo el Señor, ¿no? ¿Cuánto hacía que había muerto Lázaro? 4 días. Pero antes de lo sobrenatural hubo algún elemento natural. Jesús dijo, corran la piedra. ¿Jesús tenía poder para correr la piedra? De hecho, cuando Jesús resucita, se corre la piedra, milagrosamente. Pero Jesús no corrió la piedra de la tumba de Lázaro milagrosamente. Le dijo a la gente, corran la piedra. Y cuando sale Lázaro de la tumba, ¿qué dice el Señor? Quítenle las vendas. Milagrosamente no podía el Señor hacerle quitar las vendas a Lázaro, ¿sí o no? Sí, Claro que totalmente. sí, Al igual que no necesitaba mover la piedra cuando resucitó, podría haber atravesado y listo. exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces el Señor pide intervención natural para que ocurra lo sobrenatural. Una persona que asiste a un familiar o a alguien que está postrado en una silla de ruedas, está haciendo lo natural, está haciendo lo humanamente posible. Entonces, sí o sí, puede esperar en lo sobrenatural, porque hay cosas que tenemos que hacer naturalmente. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Excelente. Perfecto. Vamos con otro milagro extraordinario. Jesús camina sobre el mar, sobre las aguas. Mateo 14, Marcos 6, Juan 6. Otro episodio que ocurre en la barca. Cruzaban el mar, iban hacia Capernaum, estaba oscuro. Jesús no iba con ellos y a las 3 de la mañana el viento, dice, era contrario, una especie de sudestada. Habían remado 5 o 6 kilómetros por lo menos y estaban fatigados, exhaustos. Y viene Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar. Al verlo, entraron en pánico, se turbaron, dice la Escritura, porque pensaron que era un fantasma. Pero enseguida Jesús los calmó, dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces Pedro dijo, ¿qué cosa? Si sos vos, manda a que yo también vaya a vos sobre las aguas, ¿no es cierto? Es el episodio que hemos predicado tanto, hemos leído tanto. ¿Y qué dijo el Señor? Ven.
Y mientras iba, al ir, vio el viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse, dijo, Señor, sálvame. El Señor extendió la mano, su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y volvieron a la barca y todos adoraron. Y decían, tú eres Hijo de Dios. Caminar sobre las aguas es caminar en el Espíritu, es caminar por fe. Probablemente, yo siempre cuando pienso en este pasaje, en este episodio, digo, seguramente los discípulos lo criticaron a Pedro, seguro. Habrán dicho, ¿qué hace? ¿Qué haces? Pero, pará un poquito, ¿qué te pensás que sos? ¿Pensás que vas a caminar sobre las aguas, no es cierto? ¿Vieron cómo es la gente? ¿Cuántos conocen gente así? Levanten la mano, que se oponen a todo, que no tienen... bueno, no creen ni dejan creer. Pero, aunque lo hayan criticado, la experiencia de Pedro no se la quita nadie. Aunque pensaran que estaba loco, nadie le quita la experiencia. Nadie le quitó la experiencia de caminar e ir hacia Jesús en medio de las aguas. Se hundió, ¿no? Podemos decir, bueno, al final se hundió. Tanta fe que tenía, se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y miró los vientos. Pero Jesús siempre está cerca de aquellos que se atreven a caminar en el Espíritu, por fe. Porque el Señor siempre está cerca de aquellos que se arriesgan para Él. Esa expresión, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En griego es oligopistos. Se dice oligopistos. Es como si el Señor le dijera, ¿por qué no soltaste toda la fe que tenés adentro tuyo? Porque ¿de quién es la fe? Del Señor. No es que le faltó fe, es que no usó toda la fe que tenía dentro suyo para desarrollar. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien, bien, muy bien. Bien, estupendo. Pastor, Mensaje sobre el pastor, pan de vida. Este es un pero, relato extenso, un discurso muy extenso. Juan 6 del 22 al 71, 48 versículos intensos. Tiene unas consecuencias este discurso, porque este discurso trajo al Señor ciertas consecuencias. Porque después de la multiplicación de los panes, Jesús confronta a la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud lo busca por un interés material. Y ante exigencia de nuevas señales, Él se declara el pan de vida bajo el cielo, comparado al maná. ¿Se acuerdan que cayó del cielo? Él dice, yo soy el maná que cayó del cielo. El pasaje se divide en tres momentos. El discurso del pan de vida, del 22 al 59, que explica que comer su carne y beber su sangre es indispensable para alcanzar la vida eterna. Y esto generaba confusión y murmullos entre los judíos, que tomaban las palabras de Jesús literalmente. Es decir, que vamos a cometer canibalismo. Y eso también en la iglesia primitiva se cuestionó. El comer la carne y la sangre del Señor se pensaba como algo, una práctica de caníbal, ¿no? Y se produce la deserción de algunos discípulos del 60 al 66. Consideraron demasiadas duras las enseñanzas, difíciles de aceptar. En gran parte de sus seguidores lo abandonaron y dejaron de acompañarlo. Y la confesión de Pedro, 67 al 71, porque Jesús pregunta a sus 12 apóstoles, ellos también quieren irse. Bueno, están libres de irse. En nombre del grupo, Pedro toma la palabra y responde esa declaración tan linda que sabemos nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero al mismo tiempo, Jesús advierte que uno de ellos, Judas, lo iba a traicionar.
¿Qué ocurría con la gente? Estaba a la espera de un Mesías libertador, pero material, en lo económico, en lo político, en lo bélico, que lo librara de la opresión del imperio. Pero déjenme compartir con ustedes un pequeño principio breve, muy breve. Anótenlo, por favor, para siempre. Los líderes o los futuros líderes, anoten esto. Las multitudes pasan, solo quedan los verdaderos discípulos. Multitud pasa, gente pasa. Los que quedan siempre son los más íntimos, la familia y los verdaderos discípulos. Vamos con la crítica de los fariseos por no lavarse las manos. Mateo 15, Marcos 7. ¿Cómo comienza este conflicto? Es que los fariseos y los maestros de la ley cuestionaban a Jesús porque los discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Y Jesús les responde señalando que ellos mismos quebrantan los mandamientos de Dios para mantener sus reglas. ¿Qué hacían? Usan como ejemplo un mandamiento de honrar a los padres porque líderes religiosos evadían mediante una tradición, escuchen, llamada Corbán, es decir, declarar los bienes como ofrenda a Dios para no usarlos para el cuidado de los padres. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, que los recursos son para Dios. Son ofrendas solamente para Dios. Pero descuidaban el cuidado de sus propios padres. Entonces, Jesús aclara a la multitud y a los discípulos que en realidad no es lo que entra por la boca, es decir, la comida, lo que contamina. Lo que contamina a una persona espiritualmente, sino lo que sale de la boca y sus acciones. El origen del mal, 18 al 20, dice, concluye explicando que las palabras y los actos provienen del corazón. Es del interior. ¿Alguien preguntó algo? Es del interior donde producen, o donde surgen, mejor dicho, los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los robos, las mentiras. Pero acá podemos aprender un principio fundamental. Que ninguno que tenga una mala relación con sus padres puede tener una buena relación con Dios. Si no podemos manejar una relación con nuestros padres, no podemos tener una buena relación con Dios. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Vamos con la sanidad de la mujer cananea, la hija de la mujer cananea. Mateo 15, Marcos 7, esto ocurre en la región de Tiro y Sidón. Dice que entrando el Señor en una casa, quería pasar desapercibido otra vez, pero no pudo esconderse, dice la Escritura, no pudo. Una mujer cananea se postró delante de él, diciendo, Hijo de David, ten misericordia, mi hija está grave, atormentada por un demonio. La mujer era griega sirofenicia, de la región de Tiro y Sidón. Y es interesante, en esta ocasión, miren, Jesús no le respondió nada, no le respondió palabra. ¿Y los discípulos qué hacen? ¿Vieron? Eran amorosos los discípulos, eran unos muchachos que estaban aprendiendo del corazón de Jesús de una manera, dice, despedila, que se vaya, anda gritando detrás de nosotros. Como un aparente rechazo, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo Jesús? Probando su fe. Y ante la insistencia de los discípulos para despedirla, él afirma que su principal misión era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está probando la fe de la mujer. La mujer se postra rogándole. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos, dice Jesús. Es una metáfora de la época sobre priorizar al pueblo judío. Tiene que ver con eso. Y la respuesta de la mujer es humilde y lejos de ofenderse, le argumenta que aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa.
de sus amos. E impresionado por su profunda fe y perseverancia, Jesús elogia la actitud de la mujer y sana a su hija en ese mismo instante. Miren, es la primera vez en todos los milagros que hizo Jesús, que Jesús pondera la fe de alguien. Y es la fe de esta mujer, por su perseverancia, por su insistencia. Porque la verdad es que no hay fuerza en el mundo que nos pueda detener cuando uno de nuestros hijos está enfermo o está pasando por un mal momento. Amén. Bueno, la sanidad de un sordo, Mateo capítulo 7, la sanidad de un hombre sordo y tartamudo de la región de Decápolis. Jesús lo aparta de la multitud, toca sus oídos y su lengua, y pronunció la palabra aramea, afatá, que significa ábrete, y devolviendo la capacidad de oír y hablar perfectamente. Es muy interesante, porque en la característica de este milagro hay un gesto físico. Jesús no se limita a dar una orden. ¿Vieron? A veces Jesús da una orden, a veces toca solamente una vez, utiliza unción a través de saliva y toca directamente al enfermo, demostrando de alguna manera compasión, y le prohíbe contar lo sucedido otra vez, para evitar que lo vieran simplemente como un sanador, porque ya la gente lo seguía nada más por la necesidad, no por su característica mesiánica de anunciar el reino, y se malinterpretaba entonces su misión divina. Bien, la frase que resume el asombro de todo es: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Vamos bien por acá? ¿Seguimos bien? Sí, vamos a las chapas, pero vamos. Todo Y bien, tenemos todo que ir a bien. la chapa, pues son 200 y pico de eventos. Vamos con la alimentación de los 4000. Mateo 15, Marcos 8. Solo Mateo y Marcos relatan este milagro de multiplicación. Es diferente al de 5000. La dinámica es diferente en cantidad de gente, digamos. Pero la dinámica es básicamente similar a la de los 5000. Acá los discípulos contaban con 7 panes y unos pocos peces. Nos dice exactamente eso. Y se vuelve a repetir otra vez el patrón de la vez anterior. Dio gracias, partió y repartió. Comieron todos hasta saciarse. Y lo que sobró en esta ocasión fueron 7 canastas llenas. Y otra vez, la enseñanza es que cuando de lo poco repartimos, siempre habrá un milagro que sobre y abunde. 7 canastas, en la otra ocasión quedaron 12 y ahora 7 canastas, ¿vieron? Y la gente comió hasta saciarse. ¿Qué le sugiere eso? ¿Cuántos escucharon la famosa frase: el que reparte se queda con la mejor parte? ¿Lo escucharon? Sí, Sí, sí. No está en la Biblia, tranquilo, no está en la Biblia. Pero se dieron cuenta que quedó, en la otra ocasión quedó una canasta llena para cada discípulo. ¿Eran 12? Así Porque es. nunca vamos a dar más de lo que recibimos. Cuando damos. Bien. Fariseos y saduceos piden señal. ¿Qué señal piden los fariseos y los saduceos? Mateo 15, Marcos 8, se nos dice que entrando en la barca se fueron a la región de Magdala. Fariseos y saduceos comenzaron entonces a discutir con él. Discutían con el Señor, osaban discutir con el Señor, pidiendo señal del cielo, pero para tentarle. Eran grupos que usualmente eran rivales, ¿vieron? Porque las creencias eran dispares.
Pero se unen ahora para poner a prueba a Jesús y le exigen que realice un milagro espectacular, directamente del cielo, para demostrar su autoridad. Y Jesús los llama hipócritas. Y si les señala, les dice que son hábiles para predecir el clima mirando el cielo, pero son espiritualmente ciegos para reconocer las señales de los tiempos. Y al ver que el Mesías ya estaba frente a ellos, Jesús se niega a darles un espectáculo que piden. Un espectáculo quiere decir, calificando a la generación adúltera y malvada. Y les advierte que la única señal que van a tener, que van a recibir, es la señal de Jonás. La profecía de su muerte y de su resurrección al tercer día. Y lo deja y se marcha. Entonces comienza el Señor a advertir acerca de la influencia de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, Marcos 8, y Jesús les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Para los judíos la levadura era símbolo de corrupción, de pecado. En otras palabras, que se guarden del legalismo, fundamentalmente de la hipocresía de ellos. Es que los fariseos se creían los guardianes de la ley, de las tradiciones religiosas, los policías religiosos, ¿no? Para ellos Jesús representaba un peligro porque ellos creían que Jesús ignoraba la ley y alentaba a otros a hacer lo mismo. Ese espíritu de ser policía religioso sigue hasta el día de hoy, ¿eh? En algunas iglesias sigue todavía. Es decir, ser el policía de la espiritualidad de lo demás. Cuando muchas veces la vida de estas personas es carente de frutos. Estamos en presencia muchas veces de fariseos del siglo XXI. Bien. Episodio 95. Sanidad de un ciego en Betsaida, Marcos capítulo 8. Acá es la sanación gradual de un ciego. Esto ocurre como por etapas. Miren, Jesús lo aparta del pueblo, escupe en sus ojos, le impone las manos y tras el primer toque el hombre ve sombras borrosas. Luego en un segundo toque su vista es completamente restaurada. Es el único milagro en los evangelios donde es por etapas. Jesús sana por etapas. ¿Y qué simboliza esto? Y el lento despertar de la fe. Una enseñanza espiritual sería que los discípulos de Jesús aún no comprendían totalmente la identidad divina y ese ciego necesitó un segundo toque. Y Jesús aparta al hombre de la aldea y le prohíbe volver ahí. Es decir, de alguna manera evitando que su milagro fuera una especie de milagro de espectáculo público. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Notaron que no hay un milagro igual a otro. No hay un milagro igual a otro. Es decir, Dios no opera de una sola manera, de una sola forma. Pastor, una consulta. Sí, Hoy en día también puede suceder que cuando oramos por una persona por sanidad, también se haga en etapas. sí, por No se haga, supuesto. no se haga inmediatamente, sino que en forma paulatina. Sí, por supuesto. Yo soy testigo de eso. Ah, Mi bien. sanidad fue en etapas. Sí, 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 sí. Es Qué común, bueno. puede ¿De qué suceder. lo sanó el Señor? De un accidente en moto, de un accidente grave. Fractura de tipo 3 con pérdida de sustancia, se llama el informe clínico. No tengo tobillo, no tengo pantorrilla, todo eso quedó en la moto, para que entiendan la dimensión del milagro. Era para amputar, pero bueno, acá estamos caminando gracias a la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Bueno,
La confesión de Pedro, la gran confesión de Pedro. Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en una región llamada Cesarea de Filipo. La pregunta del Señor, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? Y ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Bueno, ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y ahí Pedro, el más osado de todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A lo que Jesús contesta, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, las puertas del Hades, el poder de la muerte, no prevalecerán sobre ella. Y después agrega el Señor diciéndole, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta revelación, este acontecimiento, este episodio lleva un conflicto de más de 2000 años en términos religiosos, fundamentalmente con la Iglesia Católica, porque interpreta que la roca es Pedro. Y sobre Pedro, según ellos, la roca, Cristo fundó la iglesia, sobre Pedro. Pero cuando vamos al griego, Pedro significa Petros, es decir, piedra o pedazo de roca, algo más chico de donde se puede construir un cimiento, ¿no es cierto? Algo donde no se puede construir un cimiento. En realidad el texto debe leerse así, interpretarse de esta manera. Edificaré mi asamblea, que es iglesia, edificaré mi iglesia, asamblea, sobre la confesión de Pedro. Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa confesión. Y cuando dice, a ti te daré las llaves del reino, este episodio se cumplió en la visión del lienzo que tuvo Pedro en Hechos capítulo 10, donde se le aparece una visión con un lienzo y animales cuadrúpedos, animales inmundos, ceremonialmente hablando, donde Pedro lo rechaza y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié. Lo que le estaba enseñando el Señor en esa visión es que el Evangelio debía predicarse también a los gentiles, a los no judíos, eliminando barreras culturales, prejuicios raciales. Esa es la llave del reino. Con eso tiene que ver la llave del reino. Y esta confesión no está ajena al contexto. Es una confesión que se hace en un marco, en un contexto que Cesarea de Filipo era el epicentro de idolatría asociado a la mitología y a dioses griegos. Se adoraba, por ejemplo, al dios Pan. Por eso existía la ciudad de Panea, que asociaban a la naturaleza y a la fertilidad. Es decir, fue en un momento y en un contexto sumamente importante donde Pedro hace esa confesión. Bueno, predicación de su muerte y resurrección, predicción quiero decir, la predicción del Señor de su muerte y resurrección. Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9. Ahora Jesús le revela claramente a sus discípulos que debe ir él a Jerusalén, donde sufrirá, será asesinado por líderes religiosos, pero que resucitará al tercer día. Y Pedro, sin entender el propósito divino, miren lo que hace. Es interesante lo que hace Pedro. Lo aparta a Jesús. Es como dije, perdón, vení para este lado, por favor. Vení un segundito. Lo reprende al Señor, lo reta. ¿Pueden imaginar ese cuadro? Es como si dijera, ¿cómo vas a decir eso? Dios no lo permita. Y Jesús
le responde llamándolo, ¿cómo lo llama? Satanás. Satanás. Lo que en realidad le dice Jesús, estás yendo detrás de mí, mejor dicho, estás yendo detrás de mí como adversario. Y le advierte que es un obstáculo, ya que su mentalidad se basa en deseos humanos y no en los planes específicos de Dios. Y lo último, Perdón, sí, se refiere a la traducción de la palabra Satán, quiere decir. claro, Satanás es adversario, exactamente, es una de las traducciones de Satanás, es adversario. Es decir, que estás interfiriendo en Pastor, mis planes, estás interfiriendo en los planes de Dios. Sí, ¿alguien más preguntó algo? pastor, Sí, eh, no, nosotros mi esposo, retiramos de reunión, sí, pedimos disculpas. Ovidio López, Sí, bien, sí, sí, perfecto, Sí, perfecto, pastor. nos pedimos disculpas. perfecto, Gracias, pastor. Tenga buenas noches. bendiciones. 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 Bueno, y lo último es que les advierte acerca del costo del discipulado. El discípulo tiene que renunciar a intereses personales, negarse a sí mismo. Lucas capítulo 9, 23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Nosotros pensamos siempre que es seguir nada más, pero obviamos esas dos condiciones, negarnos a sí mismos, a nosotros mismos y tomar la cruz, que no es la cruz de Cristo, es nuestra cruz. ¿Eh? Entonces pensamos que simplemente es seguir. No, no es seguir. Hay dos condiciones fundamentales que tienen que ver con el costo de discipulado. Negarse a sí mismo, negarse a uno mismo. Es lo más difícil en la vida cristiana, negarnos a nosotros mismos. Es decir, el Rubén de todos los días que se levanta, tiene que ir crucificado en la cruz de Cristo. Siempre, todos los días. Todos los días. Coexiste en la vida de todo cristiano dos naturalezas, la humana y la divina. Y esa lucha es permanente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, el Rubén de todos los días se levanta y quiere matar a alguien a veces. Sí, sí, sí. Quiere hacer justicia propia. Sí. O sea, ojo por ojo, diente por diente, todo. Pero, tenemos que ser conscientes que la negación ahora mismo tiene que ver con eso. Dejar las pasiones, los impulsos que nos llevan a tomar pésimas decisiones, llevándolas siempre a la cruz de Cristo. Y tomar nuestra cruz, que puede ser la cruz de la consecuencia o la cruz del propósito. En el Calvario, en Monte Calvario, había 3 cruces, pero había 2. La cruz del propósito y la cruz de la consecuencia. La cruz de los ladrones era la cruz de la consecuencia. Ellos estaban ahí por un motivo. Y la cruz del propósito era la de Cristo, por la cual el Señor lo envió a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que saber elegir la cruz que corresponde. Muchas veces por malas decisiones tenemos que cargar con la cruz de la consecuencia. Pero preferimos sí o sí toda la vida cargar con la cruz del propósito. ¿Amén? Bueno, Amén. perfecto. Vamos al monte de la transfiguración, episodio 98. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Lucas 9:28 dice cerca de 8 días. Marcos 9:2 dice 6 días después. Jesús llevó a Juan, Pedro y Santiago a una montaña a orar. La transformación, la transfiguración, ¿cómo ocurre? Jesús se aparta a orar y su rostro cambia, se muda. Sus vestiduras se vuelven de una blancura deslumbrante. Y hay 2 figuras del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, ¿no es cierto? Que aparecen rodeados de gloria, conversan con Jesús,
¿Sobre qué? Sobre el propósito de su partida, sobre su muerte, que se cumpliría en Jerusalén. Pedro, Juan y Santiago estaban vencidos por el sueño, pero al despertar ven la gloria ahí manifestada, la gloria de Jesús. Impresionado, ¿qué hace Pedro? Le propone a Jesús hacer 3 carpas, 3 enramadas, ¿no? Una para él, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué hacía Pedro? No podía creer eso, no quería que ese momento se fuera nunca. Era un momento increíblemente glorioso. Y mientras Pedro habla, una nube cubre y lo llena de temor, y desde la nube se escucha la voz de Dios que dice: este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él, o a él oíd. Y no le contaron a nadie lo que habían visto. Les digo que algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder, dijo Jesús. Y esto es lo que ocurre acá mismo, en este episodio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que se abre un portal, quiero decir, interdimensional, atemporal. Repito, un portal interdimensional, atemporal. Y Dios trae, quiero decir, 2 personajes, no de otro mundo, sino de otro tiempo, que son Elías y Moisés. Yo creo firmemente que después de la manifestación del Jordán, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a pleno se manifestaron, donde hubo esa revelación increíble, impresionante en el Jordán, esta manifestación es de las mayores revelaciones en los evangelios. Nada más y nada menos que Moisés y Elías. Para la vida de Israel, Moisés representaba la ley, era el representante de la ley, y Elías el representante de los profetas. O sea que los 3 discípulos fueron llevados por Jesús para ver el reino de Dios con poder. Y Pedro, abrumado por la revelación, quiere que el tiempo se detenga, quiere hacer enramadas, quiere hacer carpas para que se queden ahí. No sabía lo que dice la Escritura, no sabe lo que dice. No sabía lo que decía. Y acá lo importante no es que aparecen Moisés y Elías. Lo importante acá es que ellos, tanto Moisés y Elías, señalan a Jesús. Y el Padre dice: a él oíd, o escúchenlo a él. Es decir, que la ley y los profetas fueron hasta él. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso dice la Escritura que las cosas del viejo pacto son sombras de lo que habían de venir. ¿Quién? Cristo. Aunque todavía hay cosas inexplicables, como cristianos judaizantes, por ejemplo. Cuando en Cristo se cumplió absolutamente todo. En ese lugar, que es muy poco probable esto, es muy poco probable, se construyeron 3 capillas. Digo, por que sea el lugar correcto, ¿no? Donde se hicieron las 3 enramadas, donde, mejor dicho, Pedro pidió hacer 3 enramadas, se edificaron 3 capillas. Y digo poco probable porque el lugar que designó, como esos lugares históricos, como muchos lugares históricos en Israel, en Jerusalén, fueron hechos por la mamá del emperador Constantino. Así que algunos sí, pero algunos son muy pocos probables que sean el lugar. Pero no importa, eso no cambia absolutamente nada. Bueno, Jesús menciona ahora a Juan el Bautista y a Elías, o habla acerca de Juan el Bautista y Elías. Mateo 17, Marcos 9, dice que mientras descendían de la montaña, del monte Tabor, Jesús les pidió que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué los escribas
dicen que el profeta Elías debe regresar antes de la venida del Mesías. Y Jesús le responde que Elías ciertamente ya vino y no lo reconocieron, sufriendo el rechazo de la gente. Y Jesús les dice que el Hijo del Hombre también padecerá de mano de ellos. Y ahí los discípulos se dieron cuenta que en realidad estaba hablando de Juan el Bautista. Es decir, que el Elías que tenía que venir era la característica, ¿no? El espíritu, el mensaje, era Juan el Bautista. De Elías era Juan el Bautista. Sanidad de un endemoniado. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Acá ocurre algo interesante. Los discípulos no pudieron sanar a un joven lunático, porque evidentemente intentaron actuar por sus propios medios, por su propia cuenta, y demostraron cierta falta de fe en lugar de confiar plenamente en el Señor. Jesús les asegura que con una fe pequeña pero genuina, el tamaño de la fe de un grano de mostaza, no gramo, grano. Dice que Jesús que se pueden superar obstáculos que parecen imposibles de remover. Y aclara que ciertas batallas espirituales profundas requieren una preparación especial. Y se menciona y se enfatiza en el valor del ayuno y la oración. En algunas versiones no está este versículo. Tengo que decirlo porque yo comparo todas las versiones. Pero menciona la fe como un grano de mostaza. Pero le dice que tienen poca fe. Entonces tenían menos fe que un grano de mostaza. En realidad no está hablando de cantidad, sino que está hablando de la naturaleza de la fe. Porque hay gente que tiene mucha fe, por ejemplo, pero pone la fe en lugares equivocados. Cree en cosas incorrectas. No se trata de mucha o poca, se trata de la naturaleza de la fe. Realmente en qué creemos y cómo creemos. Nueva predicción de su muerte y resurrección. Marcos 17, Marcos 9, Lucas 9. Si no, pueden tomar notas, quédense tranquilos que está todo grabado. Entonces, mientras todos se maravillaban de las ¿Te puedo hacer cosas una que él... pregunta? Sí, adelante. Bueno, hace rato hablaba sobre la importancia del ayuno y la oración. ¿Se podría decir que el ayuno y la oración es tomar la cruz en la vida de un cristiano? No, 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 son ejercicios espirituales. Orar es hablar con Dios, ayunar es estar en comunión con Dios. No se ayuna para que Dios haga lo que yo quiero y no se ora tampoco para que Dios haga lo que yo quiero. Ambas disciplinas son para estar en sintonía con lo que Dios quiere de mí. ¿Sí? Muchas veces pedimos, y solamente pedimos, pero en realidad es Dios quien quiere hablar con nosotros más que nosotros con Él. Ok. Negarse a sí mismo es morir a la carne, es morir a lo que realmente no tiene nada que ver con lo espiritual, ni con los mandamientos, ni con las leyes del reino. Básicamente tiene que ver con eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, otra predicción acerca de la muerte y la resurrección. Dice, mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús les dijo a los discípulos. ¿Sí? Todo el mundo se maravillaba de lo que él hacía, pero Jesús les dijo a los discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado, entregado en manos de enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron, dice la Escritura, no entendieron. Y tenían miedo de preguntarle. Vieron cómo los discípulos eran tan humanos, tan imperfectos, ¿no? Con tantas dudas, como muchos de nosotros, como muchos de nosotros.
el pago de los impuestos, o el pago, mejor dicho, del impuesto del templo. Mateo 17, del 24 al 27. Resulta que los cobradores de impuestos del templo le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga el impuesto del templo? Y Pedro le dice, sí, paga. Contestó rotundamente. Aunque como hijo de Dios estaba exento, decidió pagar de manera milagrosa usando una moneda que estaba en la boca de un pez para evitar ofender a los recaudadores y mantener el testimonio intachable frente a una sociedad demandante. Ahora, Jesús le explica a Pedro que los reyes terrenales no cobran tributos a sus propios hijos, sino a los extranjeros. Piensen por un momento, ¿qué era el templo? ¿Saben qué era el templo? ¿El tabernáculo La primitif? continuación del tabernáculo. El templo se hizo bajo las directivas y incluso las medidas del tabernáculo. El templo fue el modelo, fue el tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Los que dieron, acá vieron Pentateuco, algunos de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué era el tabernáculo? ¿De qué hablaba el tabernáculo? Los enseres del tabernáculo, ¿de qué hablaban? ¿A quién señalaban? A Cristo, al Señor. Es decir, que el Señor del templo, ¿cómo iba a pagar un impuesto? Bueno, sin embargo, lo hizo. Todo, absolutamente todo, hablaba del Señor. Es como un requerimiento ridículo. Sin embargo, para no causar ofensa, Jesús instruye a Pedro a ir al mar. Esa es una pesca milagrosa, donde en la boca del pez saca la moneda, el estatero, es la moneda exacta, que equivalía al impuesto de 2 personas, y lo utiliza para pagar por ambos. Esto revela dos cosas interesantes. Que Jesús cumplía efectivamente con la ley, según según Éxodo capítulo 30, donde se habla del impuesto del templo. Jesús cumple con eso. Y lo segundo es que aparentemente los discípulos tenían menos de 20 años, salvo Pedro, porque Pedro y el Señor son los que pagan. Entonces, y los que tributaban eran todos los mayores de 20. Así que evidentemente o aparentemente el resto de los discípulos tenían menos de 20 años. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, bárbaro, perfecto. Hemos concluido por esta noche. Tengo una buena noticia para darles. Por favor, a los que se fueron antes, si quieren avisarles, vamos a tener el próximo parcial, el próximo martes, el segundo. Así que por favor, vayan estudiando. No les fue mal a la mayoría en el primer parcial, con lo cual el que viene es un poquito más, va a ser un poquito más difícil, ¿no? Porque, vieron, el primero es como para medir cómo van aprendiendo, cómo van asimilando, y el segundo viene con todo, así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Bueno, ahí está mi amigo, el pastor Guido Albial, que es un querido pastor de Cenillosa. Me gustaría si por favor nos puede despedir con una oración. Perdón, pastor, ¿cuándo va a ser el próximo parcial? Y el próximo martes la primera media hora y después continuamos con la clase, ¿sí? Muy bien, gracias. Bueno. Adelante, pastor, si es tan Oramos. amable. Ujú. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, mucha enseñanza, Señor, que nos alienta, que nos fortalece. Y por eso te agradecemos, Señor, por este hermoso tiempo de aprendizaje. Gracias porque usas al pastor, Señor Rubén, en esta ocasión. Y seguramente que la palabra va a seguir trabajando en nuestras vidas y por eso te damos gracias, porque también llegará
a las personas con las cuales nos comunicamos. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Guido. Bendiciones. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo martes. La primera media hora es el parcial. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, nos vemos. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Adiós, bendiciones para todos. Bendiciones.